Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 18 de julio del año 2012. El tema, evidentemente, sigue siendo el tema electoral, pero me parece que, aprovechando una caricatura que publica el domingo Calderón en el periódico Reforma, valdría la pena hacer una reflexión, hacer un razonamiento sobre lo que está pasando en este momento con los diferentes regímenes que en el orden político están operando en América Latina y que están ofreciendo puntos de vista y están ofreciendo modelos que todavía hay quien los mete dentro del cartabón de las izquierdas y las derechas. La modernidad, particularmente en su oleada final, generó la aparición y de hecho la amplia difusión de los proyectos de los gobiernos ideologizados de la izquierda, es decir, los gobiernos socialistas, anarquistas, comunistas, y gobiernos de la derecha, que particularmente se significaron en su momento como los totalitarismos del nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano y finalmente del franquismo español, que son tal vez los modelos más representativos en el momento de la gran confrontación de corte ideológico. Y metido en medio de estos dos, como una especie de árbitro entre la contienda de las dos ideologías que parecían tan contrastantes, aparece el liberalismo, aparece el modelo del capitalismo liberal que presenta, digamos, una tercera faceta que en la época de las ideologías juega un rol muy significativo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, se cae la sociedad europea de brazos del totalitarismo nazifascista a los brazos del capitalismo norteamericano y a los brazos del comunismo staliniano. Y entonces se inicia ese largo periodo de 40 años que nosotros denominamos la Guerra Fría, 1948-1988, que es exactamente el tiempo en el que los temas ideológicos se vuelven los temas capitales. Sin embargo, ya para finalizar lo que sería el esquema de la modernidad, el tiempo de la modernidad, de 1970 a 1980, comienza a resultar evidente que las transformaciones que se están generando en el mundo van a dar paso a una sociedad totalmente distinta de la que había venido funcionando en los años álgidos de la modernidad, es decir, en los años 60, que era cuando había aparecido esta controversia ideológica con una mayor intensidad. Ahora, a partir de los 70, con la aparición de algunos textos que pudiéramos considerar claves para el desarrollo de las nuevas visiones del mundo, particularmente las aportaciones que hace Brzezinski en los Estados Unidos, que hace Attali en Francia,
que comienzan a plantear algunos de los nuevos geopolíticos norteamericanos de la escuela de Weil, comienza a gestarse una nueva visión en la que las categorías ideológicas van resultando cada vez menos evidentes y al mismo tiempo cada vez menos reconocibles. La caída del muro de Berlín es sin duda un factor fundamental porque el paradigma de los grupos de la izquierda, que era la Unión Soviética, se desintegra y al desintegrarse, en un efecto dominó verdaderamente impresionante, las diferentes opciones, los diferentes colores, matices, máscaras con las que se presentaba el comunismo europeo se rompen en pedazos y lo que pudiera considerarse el producto mejor logrado de las izquierdas se desintegra por implosión. Es decir, se desintegra porque no puede responder a las propias aspiraciones de su sociedad. Y esto rompe internamente su estructura y finalmente se derrumba el modelo. Y en ese momento se pensó que el capitalismo liberal se alzaría como el gran defensor de un orden unipolar que dominaría por tiempo indefinido. Emanuele Severino, un politólogo italiano, hace una referencia al momento en el que se cae el muro de Berlín y dice: no solo para los comunistas, sino para el resto de los europeos, la caída del muro de Berlín es el final de un mundo y no sabemos qué vendrá después. Y esto me parece que es una visión muy atinada y con mucho sentido, sobre todo del mediano y el largo tiempo, porque mientras todos echaban las campanas al vuelo y pensaban que el escenario sería absolutamente favorable a un capitalismo liberal sin ninguna limitación, las condiciones que comenzaron a aparecer inmediatamente después de la caída del muro de Berlín indicaron que Severino tenía la razón. No solo el mundo comunista se venía abajo, sino se venía abajo el mundo de la modernidad, que comprendía al mundo comunista, pero comprendía también a los demás. Y a partir de este momento, uno puede percibir que las referencias ideológicas se van volviendo referencias que son más bien peyorativas, que llevan un contenido de insulto, de menosprecio, de descalificación, mucho más que el señalamiento de una realidad existente. Las izquierdas y las derechas comenzaron a perder su propia identidad y comenzó a aparecer este fenómeno del que hemos hablado, de la desinstitucionalización, desocialización y despolitización, que tiene como consecuencia que precisamente todo lo que se había creado en esta etapa de la modernidad se derrumbe, se vea fuertemente cuestionado y busque maneras diferentes de expresión. En el continente americano, particularmente en Latinoamérica, está costando mucho trabajo el aceptar que el mundo de las ideologías ha quedado atrás y que necesitamos con urgencia comenzar a buscar otras alternativas, comenzar a buscar otras fórmulas y otras maneras de entendimiento, y que la percepción de
excluir al otro es cada vez menos afortunada y menos aceptable. Decía Jacques Attali en su libro Europa que aquellos que intentaron desesperadamente descalificar el capitalismo convirtieron el capitalismo en una ilusión para sus pueblos. Y aquellos que señalaban que el capitalismo era la mejor alternativa, generaron internamente corrientes simpatizantes del adversario, y entonces, curiosamente, en el mundo capitalista existe una estructura que choca con el establishment neoliberal y que plantea las tesis de la izquierda, mientras en el mundo comunista la sociedad quería vivir como los capitalistas. Fenómeno curioso que nos explica este tránsito tan rápido que se dio de una sociedad bipolar a una unipolar en el lapso de 1984 a 1990. Es decir, en 6 años, la transformación del mundo fue de tal magnitud que lo que durante los últimos 30 años había venido siendo una norma que parecía implacable e inevitable, se desapareció. Y de 1990 en adelante, es decir, tenemos realmente muy poco tiempo en esta circunstancia, lo que nosotros vemos es que mientras en el mundo europeo comienza esta búsqueda de fórmulas nuevas, de propuestas distintas, de abandono de ciertas categorías que habían sido muy propias de la época ideológica, en el mundo latinoamericano sigue subsistiendo este fenómeno y seguimos teniendo problemas. Y esto lleva a Calderón a hacer una muy ingeniosa caricatura el fin de semana, en donde pone a López Obrador con su sombrerito de papel periódico, que es un barquito, y entonces dice: hace falta una izquierda moderna y competitiva, dicen muchos con un dejo de fastidio. Como diciendo, ya estuvo bien, necesitamos una izquierda moderna y competitiva. El referente del comentario es López Obrador, pero en estricta justicia, este solo está siendo fiel a la cruz de su parroquia. ¿Y cuál es la cruz de su parroquia? Yo creo que Carlos Fuentes, que tenía tanto ingenio, lo definió con mucha claridad cuando dijo: el problema de López Obrador es que está enamorado del fracaso. Y me parece que esta es la cruz de su parroquia. Él vive para sus fracasos. Y claro, sus fracasos son fracasos monumentales porque un personaje que asume categorías de ser el líder espiritual de la comunidad, pues ciertamente cuando tiene un fracaso, pues entonces esto se vuelve apocalíptico. Y entonces dice la caricatura, poniendo la imagen de Hugo Chávez con su aureola de santo y su rosario en la mano, dice: pues la izquierda de nuestros países está toda cortada con la misma tijera. Es mesiánica y caudillista, y pone a Chávez como el Mesías del bolivarismo. En la siguiente viñeta pone a Cristina Kirchner y dice: la izquierda es demagógica y veleidosa. En la siguiente viñeta pone a Evo Morales y dice: la izquierda es rijosa,
mitotera y resentida. En la siguiente pone a Rafael Correa, presidente de Ecuador, y dice: la izquierda es vulgar, maniquea e intolerante. En la siguiente pone al ex jefe de gobierno Rodríguez Zapatero en España, tirando billetitos por todos lados, y dice: es cizañera, deficitaria e irresponsable. Pone a Ortega, el presidente de Nicaragua, como una rata, y dice: es hipócrita, corrupta y cínica. Luego pone a Fidel Castro y dice: la izquierda en Latinoamérica es paranoica, irascible y autárquica. Dice: vamos, hasta lo mejorcito, que es Dilma Rousseff, está resultando proteccionista. Dice: y si Felipe González, Lula, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, Mújica y Ollanta Humala no entran en este costal, es, entre otras cosas, porque implementaron políticas que llamaríamos de la derecha. Por lo que, dice, si hubiera un reclamo que hacer, no es el de que falta una izquierda moderna y competitiva, que a juicio de Calderón, por estas razones en América Latina no puede existir, sino que lo que hace realmente falta es una derecha moderna y competitiva. Y a mí me parece interesante la reflexión, porque en los momentos críticos que estamos viviendo de nuestra política, las calificaciones de izquierdas y derechas que algunos editorialistas manejan, me parece que son muy maniqueas y que en realidad no están fijando con claridad las características de un escenario político que está sufriendo transformaciones muy de fondo y en el que aferrarse a cierto tipo de etiquetas, al final de cuentas, no nos deja la claridad que hace falta para pensar en las propuestas de salida de estas circunstancias en las que estamos inmersos. Lo que sí podemos constatar es que hay a nivel latinoamericano como una especie de último intento de las izquierdas por tratar de lograr algún proyecto coherente, atractivo y con capacidad de convocatoria, como para poder subir en él las expectativas de una izquierda que se siente defraudada y que se siente sobre todo abandonada por aquellos que teóricamente deberían estarla apoyando y promocionando. El mundo latinoamericano, decía Enrique Krause, se aferra todavía desesperadamente a ciertas categorías del marxismo sin darse cuenta que la experiencia de la Unión Soviética es una lección elocuente de que tales categorías son ilusiones pasajeras, porque cuando parecen estarse instalando en la sociedad y teóricamente resolviéndoles sus problemas, es cuando la sociedad brinca, protesta, se rebela y finalmente se derrumba el proyecto que se estaba manejando. Sin embargo, dice Enrique Krause, la izquierda tiene una fuerza de atracción, particularmente en ciertos sectores juveniles y en ciertos sectores académicos, que es impresionante. Y luego ironiza Krause y dice: seguramente los últimos marxistas morirán dando clases en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad, en la UAM Xochimilco de la Ciudad de México, o en alguna de las universidades
del sureste del país. Y él lo dice porque percibe que en estos lugares es donde todavía está muy arraigado este criterio. La referencia a esta caricatura de Calderón y la reflexión sobre el tema me parece que vienen a cuento por lo que está pasando en este momento en nuestra política nacional. El día de ayer, Sergio Sarmiento publica en el periódico Reforma un interesantísimo artículo en el que Sergio dice que los representantes del Partido Acción Nacional están proponiendo que se haga en este momento una reforma política de fondo para que no vuelvan a ocurrir las cosas que estamos viendo. Y entonces Sergio dice, bueno, permítanme manifestarme enormemente escéptico respecto de esta propuesta que se está haciendo. Dice, no porque no entienda el significado, la importancia que puede tener. Lo que dice, a mi modo de ver, me resulta muy difícil de aceptar, es que en nuestro país tenemos tal vez una de las legislaciones más complicadas que existen en el mundo en relación al tema electoral. Dice, una legislación en la que se prohíben cantidad de cosas, en la que se limitan las posibilidades de las personas para opinar, lo que no ocurre, dice, en las democracias consolidadas. En los Estados Unidos nadie se molesta porque el presidente defienda su partido, dice. En los Estados Unidos nadie se molesta porque dos candidatos se digan sus diferencias e incluso se saquen a la luz errores, deficiencias, fallas personales que tienen, porque es parte del juego democrático. Dice, solo aquí hemos caído en el absurdo de elaborar una ley cuyo propósito es impedirle a la gente que diga lo que puede pensar en la política. Dice, no es la legislación la que hace en México perder de vista el sentido del proceso electoral. Dicen, el problema es mucho más grave, el problema es de mucho más fondo. El problema es el problema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no es una sociedad democrática. Y entonces dice, si las democracias son tan fuertes como sus ciudadanos demócratas, estamos perdidos, porque nosotros apuntamos al autoritarismo de manera natural y espontánea en todos los estratos sociales y en todos los momentos. Y por esta razón precisamente los reglamentos, lejos de resolver los problemas, lo que hacen es embrollar cada vez más la situación. Y entonces Sergio Sarmiento se mete en uno de los temas que es sin duda uno de los retos capitales de la crisis de la democracia representativa, y este es el de los ciudadanos. Tradicionalmente, cuando hablamos de la crisis que se está viviendo de la democracia representativa, nos vamos sobre los partidos y nos vamos sobre los actores de la política, y está bien, porque ahí se refleja una buena parte de estos fenómenos de la crisis, en donde nos damos cuenta de las deficiencias, los errores, las lejanías, las incapacidades de quienes, a nuestro juicio, deberían estar haciendo un papel muy diferente del que nosotros vemos. Lo que normalmente dejamos de lado es qué pasa en la sociedad civil, porque la sociedad civil juega un papel
clave en el desarrollo de los acontecimientos en este momento y en el futuro. Lo que va a suceder, lo que vaya a suceder ahora con estas proclamas de López Obrador que ahora tocaremos, en un escenario en donde el rival que toma el poder parece ser absolutamente ignorante de lo que está sucediendo. Digo, en medio de todo esto, nosotros volvemos a darnos cuenta de que nuestra sociedad civil pareciera estar totalmente amarrada a los criterios del autoritarismo y del radicalismo. No hay en este momento en círculos muy amplios, particularmente de los grupos juveniles universitarios, que esto es lo más grave, porque si estuviéramos hablando de gente ignorante, uno tendría que darle a esa gente el beneficio de la realidad que vive, ¿sí? O sea, una persona que no ha estudiado, que no ha tenido oportunidad, que ha vivido siempre en situaciones de marginación y de frustración, uno puede entender que se rebele ante muchas cosas. Puede no ser el camino, pero para esta persona resulta el camino más a la mano, pues porque no tiene otros recursos. Pero que los jóvenes universitarios estén optando por el radicalismo extremo, pone de relevancia que el gran problema que tenemos es el problema de nuestros ciudadanos. Porque no tenemos una ciudadanía constituida por personas que entienden cuál es su papel en la sociedad democrática. Estamos inmersos en una comunidad juvenil que, atropellada por este vendaval de la desmodernización, está tirando por la borda todos los códigos de principios, valores que fueron en la época de la modernidad el soporte de sus mayores y el soporte de las instituciones que existían en el área democrática. Hoy todo esto está cuestionado. Los jóvenes rechazan aquello que en el pasado le daba solidez a la democracia, pero lo grave no es que rechacen las fallas, los problemas, las corrupciones. A mí me parece que esto digamos, sería la parte alentadora. Qué bueno que nuestros jóvenes son capaces de levantar la voz y de reclamar en el terreno de la violación de los principios democráticos. Qué bueno. Lo que resulta muy malo es que reclaman esto con actitudes que nada tienen de democrático. Es decir, que el punto de partida de la juventud que está alrededor de Andrés Manuel López Obrador en este momento no es vamos a luchar porque mejoren nuestros sistemas electorales, vamos a presionar para que nuestros diputados sean capaces de establecer fórmulas en las cuales se garantice que este tipo de conductas como la compra de los votos no solamente va a ser multada como lo pone el actual Código Electoral, sino tenga que ser penalizada y sobre todo penalizada electoralmente, que es la única alternativa para que quienes practican este tipo de atropellos finalmente se den cuenta de que si fallan, las consecuencias electorales para ellos pueden ser desastrosas. Eso no lo están diciendo los jóvenes. Los jóvenes lo que están diciendo es que a ellos les cae mal el candidato que ganó y que por lo tanto proponen que se anulen las elecciones. Y entonces uno dice, ¿a dónde está en este argumento la parte democrática de defensa de principios, valores, instituciones? Aquí estamos cayendo en un juego muy perverso y peligroso, que es el de darle a un sector de la comunidad, en este caso los jóvenes, un poder por encima de la ley, porque
si se siguiera lo que dicen los jóvenes, a partir de ese momento, lo único que haría falta es conseguirse la voluntad de los jóvenes, sacarlos a la calle, hacerlos que se manifiesten, y entonces se tendría que aprobar todo lo que los jóvenes dijeran. Y esto es exactamente lo contrario de un modelo de el Estado de Derecho. Nos molesta mucho el Estado de Derecho porque a los mexicanos en particular, yo creo que en general a los latinoamericanos, pero a los mexicanos muy en particular, nos encanta burlarnos de la ley, nos encanta llevarle la contra a lo que dice la ley. Aquí dice que no me puedo pasar, ¿cómo de que no? Nada más vean ustedes cómo manejamos. Y vean ustedes cómo la gente se mete por donde no debe meterse, la gente se estaciona donde no debe estacionarse. Es decir, la gente hace todo aquello que está prohibido, lo hace y además en forma retadora. Y si llega por ahí algún agente de tránsito a querer llamar la atención, se arma una trifulca porque el ciudadano no reconoce que está equivocado y que está transgrediendo la ley, sino el ciudadano considera al representante de la ley como una especie de enemigo mortal de la ciudadanía y es capaz de convocar a los demás en contra del agente para que éste tenga que poner pies en polvorosa antes de que la gente le agreda como consecuencia de haber reclamado algo que estaba correcto. Esta percepción de las características del ciudadano en la comunidad en la que vivimos, me parece que no ha sido abordada por muchos que deberían estar pensando en esto. Los universitarios, yo creo que la universidad tiene que reflexionar sobre qué tipo de ciudadanos se está formando en la institución, porque esto es parte de su misión y es parte de su responsabilidad, pero también tienen que estar pensando los partidos y tienen que estar pensando las asociaciones cívicas y las organizaciones no gubernamentales en qué clase de ciudadanos se están integrando estas instituciones, porque hemos roto totalmente con el esquema de ciudadanía y hoy pareciera que ser ciudadano es estar en contra de todo, cuando la ciudadanía está en contra de los elementos negativos que hay en la sociedad, pero a favor de todo lo positivo que la sociedad genera en la búsqueda del bien de la comunidad. Esto es el sustrato ético de la política. Se hace política para servir a la comunidad y entonces el buen ciudadano es el que, aplicando las normas de la ética, se suma al esfuerzo por construir una sociedad mejor para todos, sin distinción de color de partido, de convicciones religiosas, sin tomar en cuenta factores que son los que nos dividen, sino buscando acercarse a las categorías en las que la búsqueda del bien permite que personas que tienen otras opiniones en otros terrenos, aquí finalmente se sumen y el resultado sea en beneficio de toda la comunidad. Esta es la parte ética de la política, ¿no? Sin embargo, eso choca mucho, particularmente con los nuevos ciudadanos, con nuestros jóvenes, porque los principios éticos son rechazados por la sociedad. Hace ya muchísimos años que el tema de la ética y la política está en boca de teóricos, está en boca de los políticos, está en boca de los dirigentes sociales, está en boca de los dirigentes religiosos. Todo el mundo habla de que una parte significativa de la problemática que tenemos enfrente es la falta de ética, ¿sí? Y sin embargo,
el tema de la ética es un tema que no se aborda en las universidades, es un tema que no se aborda en los lugares en donde se debía dar formación a los ciudadanos, en los partidos, porque en cuanto se toca el tema de la ética, aparecen divisiones muy profundas que las personas no saben cómo se pueden resolver. Y esto porque hemos venido dando tumbos y hemos venido cayendo en el juego de el subjetivismo. Decía Fedor Dostoyevsky en uno de los libros más impactantes que tiene, Los hermanos Karamazov, pone a los hermanos platicando y uno de los hermanos les dice a los demás: si Dios no existe, todo está permitido. Y cuando la figura de Dios es desaparecida del escenario social en el que vivimos, a partir de ese momento todo se permite. Y si todo se permite, ¿quién puede decir que hay que defender los valores éticos? Y si alguien dice que hay que defender los valores éticos, la pregunta es: ¿y cuáles son estos valores éticos? Porque a mí me ha tocado estar en más de una discusión, particularmente con mis amigos liberales, que sacan siempre el tema: no, es que la ética, bueno, ¿y cuáles son los valores éticos? No, cada quien los establece. Entonces, si cada quien los establece, ¿cómo los vamos a poder respetar? Yo respetaré los míos, tú respetarás los tuyos, y al final nadie respeta nada, porque cuando no hay un consenso respecto de cuáles son esos valores éticos, qué es el bien, ¿sí?, qué es la justicia, este tipo de categorías que son claves para definir los principios de la ética política y social, cuando sobre esto no hay una aceptación, pues entonces, ¿de qué ética estamos hablando? ¿Y cómo le vamos a enseñar ética a los jóvenes que en su casa jamás han oído hablar de principios morales? Porque la moral y la ética, que son dos realidades distintas de una misma propuesta, la moral comienza a enseñarse en casa. Hoy el gran problema que se tiene con los jóvenes es que muchísimos, cada vez más, provienen de hogares en donde estos temas no existen, no están planteados, no están propuestos, nunca han sido platicados, ni siquiera son parte, digamos, de una referencia de vida para quienes conviven en la familia. Y si esto es así, cuando llegan a las escuelas o llegan todavía a la universidad, pues, y se tocan estos temas, pues les resultan absolutamente extraños y, por otro lado, nada aceptables, porque se ha venido rompiendo totalmente con este esquema, ¿no? Yo comentaba, hablando con unos funcionarios de gobierno en esta sala precisamente esta misma semana, yo les hacía ver que a veces cuando hago la referencia a la frase de Dostoyevsky, mucha gente dice los temas religiosos, ¿no? ¿Por qué meter temas religiosos en la política? Yo les digo, no es el tema religioso. Yo lo que en este tema quiero hacer ver es que cuando se pierde una referencia que es fundamental para el desarrollo de la ética y no se sustituye por nada que sea equivalente, pues en ese momento se garantiza que los principios éticos no se van a defender en la sociedad, y la prueba, pues aquí la tenemos. Milan Kundera, el escritor, hablando sobre la crisis de la novela europea, en el libro que se llama La crisis de la novela europea, dice: en el momento en el que la sociedad occidental renunció al cristianismo, en ese momento la democracia se metió en las arenas movedizas del subjetivismo.
Y a mí me parece que esa frase es muy buena porque nos revela la problemática que tenemos hoy. Todo mundo habla de valores, principios, etcétera, pero cada quien aplica los suyos. Y entonces lo aterrizamos en el tema de lo electoral. Andrés Manuel López Obrador hoy se llama arrobado y entonces dice que los recursos invertidos por el Partido Revolucionario Institucional en la compra de votos son argumento suficiente para invalidar el proceso electoral. Y ahí él está inventando su categoría, porque es cierto, una elección tan sucia como esta, yo creo que no puede quedar como si no hubiera ocurrido nada, que es lo que el PRI, si ustedes se fijan, está intentando, ¿no? Decir, bueno, ya pasó, ya lo pasado y ahí lo dejamos, ¿no? No puede ser así. Tiene que quedar una constancia en la sociedad y tiene que quedar una marca en un partido que ha humillado a la sociedad y ha llevado a cabo este procedimiento que es totalmente reprobable. Pero la ley no contempla en momento alguno que este sea un motivo de invalidez. Por lo tanto, López Obrador está inventando sus propias categorías. Y entonces dice, como esto ocurrió, se invalida. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y lo digo yo delante de la Asamblea de los Jóvenes, y entonces los jóvenes me van a tener que responder. Y para garantizar que el asunto va a ser de este tamaño, se convoca la reunión en Atenco, y miren en dónde, en el lugar que se ha vuelto emblemático de la rebelión contra la autoridad desde la época de Vicente Fox. O sea, no es una casualidad que se haya escogido Atenco. Pudieron irse a Chiapas a ver al subcomandante Marcos o llevar al subcomandante de turista a la capital y ahí plantear el tema, y no, se van a Atenco. Se van a Atenco porque ahí aparece el símbolo de lo que se pretende sea la siguiente etapa. Aparecen los machetes. Y entonces una de las caricaturas presenta el símbolo de Yo Soy 132 con un machete y dice, al final tenía filo. ¿Sí? Como diciendo, esto todavía puede golpear, ¿no? Y entonces se reúnen aquí en Atenco y toman una serie de determinaciones que me parece que son muy importantes porque nos hablan de lo que nos espera en este mes de julio y de aquí hasta diciembre. Y entonces los acuerdos tomados por 300 grupos que se reúnen por sus líderes en Atenco y que estarían encabezados por Yo Soy 132, y llegan a las siguientes conclusiones. Para el 22 de julio se harán marchas a nivel nacional para comenzar a calentar el ambiente de protesta en contra de los resultados electorales. Para julio 27 se cercarán las instalaciones de Televisa en todo el país y ahí van a comenzar los problemas, porque van a cercar las instalaciones y a partir de que cerquen las instalaciones, ¿cómo se comportarán los jóvenes? ¿Quién sabe? ¿Quién puede garantizar que solo van a hacer el cerco, que no se va a agredir a alguien? Ya vimos aquí en Puebla lo que le pasó al director del periódico Milenio, que fue reconocido en la calle y se le fueron encima golpes. Sí, o sea, la gente está en una actitud de una violencia que verdaderamente inquieta. Y entonces van a rodear las televisoras. Primer momento crítico. El 8 de agosto, primera jornada nacional de lucha contra la imposición.
Se supone un mensaje de Andrés Manuel López Obrador, toda una serie de maniobras que comenzarán a darse en diferentes lugares para seguir calentando el ambiente. Agosto 11, acompañar al Sindicato Mexicano de Electricistas en una marcha del Zócalo a Los Pinos. Ya vimos al Sindicato Mexicano de Electricistas enfrentarse a los granaderos frente a la Secretaría de Gobernación. Ahora va para peor. Esto, en lugar de calmarse, la idea es irlo polarizando cada vez más y utilizar los instrumentos que ellos saben de antemano que van a funcionar en la provocación. Porque muchos jóvenes, curiosamente, que están muy aguerridos en sus pancartas y en sus gritos, en sus expresiones verbales, cuando se trata de llegar al terreno de la confrontación y más con los policías, no están muy entusiasmados. En cambio, el Sindicato Mexicano de Electricistas ya tiene callo, o sea, ya saben de qué se trata, ya saben cómo hacerlo, ya saben hasta dónde llegar. Y no deja de ser curioso que un sindicato que está prácticamente reprobado por la sociedad sea el que encabece esta maniobra de provocación que va al palacio, a la casa del presidente, a Los Pinos. Si ustedes se fijan, hasta el momento nada va contra el PRI, ¿no? Todo va a desestabilizar. Septiembre 1, segunda jornada nacional que incluye cerco del Palacio Legislativo de San Lázaro, con el motivo del último informe del presidente Felipe Calderón y una movilización para cercar el Trife. 6 de septiembre, que es la fecha última en la que el Tribunal Electoral puede dar el resultado de la elección, por lo que están diciendo pareciera que va a ser antes. Pero el 6, tercera jornada nacional de lucha, es decir, ese día simbólicamente López Obrador va a tener que hacer un discurso en el que le va a dar rumbo a lo que ya se había venido calentando. Septiembre 15 y 16, toma de las plazas públicas en todo el país, bajo la consigna Viva México, abajo el PRI. ¿Se imaginan lo que esto va a provocar, sobre todo en los lugares donde los gobiernos son priistas? O sea, esta es una provocación a nivel nacional. O sea, el asunto es de muy buen tamaño si funciona. Claro, todo va a depender de que la gente le responda a los líderes de los 300 grupos como ellos se están programando. Y finalmente, el 2 de octubre, paro nacional estudiantil. Yo creo que las universidades de izquierda en todo el país se van a ser solidarias y van a decir que es un paro nacional. Y no se puede decir que no, porque van a intervenir varias de los estados, pero tampoco será realmente nacional, porque muchísimas no se van a sumar. Pero eso, ¿quién lo puede discernir? Solo muy poca gente. La mayoría se va con las imágenes que le mandan los medios y con las 8 columnas de los periódicos. 22 de octubre, marchas a nivel nacional. Diciembre 1, impedir la toma de posesión de Peña Nieto. Entonces, con este escenario que se nos está planteando, me parece que la caricatura a la que hacíamos referencia hace un momento pues adquiere su plena vigencia. Nos encontramos ante una izquierda mesiánica y caudillista, demagógica, rijosa, mitotera, resentida, maniquea, intolerante, paranoica, irascible y autárquica. O sea,
Todo eso se le aplica a Andrés Manuel López Obrador sin ningún problema y a lo mejor nos quedamos cortos. Esta es la perspectiva que Andrés Manuel López Obrador está proponiendo en este momento. Él no asiste a la reunión de Atenco, es decir, él tiene un problema interno en el PRD muy serio, y el problema es que sectores alrededor de Marcelo Ebrard y alrededor de las figuras moderadas del partido han comenzado a señalar que ellos no le entran a este juego, ¿no? El domingo, el periódico socialdemócrata El País en España publicó un interesantísimo artículo contra López Obrador. El sábado había publicado un artículo de plana entera en donde se preguntaba si la izquierda de López Obrador sería capaz, como hace 6 años, de crear un desafío al sistema. En 24 horas, el esquema cambia y entonces el artículo es un artículo en donde acusan a Andrés Manuel López Obrador de ser un obstáculo para que la izquierda democrática en México tenga realmente proyección en el medio ambiente político y sobre todo que la izquierda comience a construir desde ahora las posibilidades de escalar el poder para dentro de 6 años. Ellos dicen, con Andrés Manuel López Obrador no vamos muy lejos. Toda una batería impresionante de editorialistas de la línea liberal entre el domingo y el día de ayer estuvieron publicando textos en donde se cuestiona a Andrés Manuel López Obrador de manera muy seria. Algunos artículos, como el de Jesús Silva Herzog Márquez, son especialmente agresivos y además muy bien estructurados, muy bien planteados, haciendo ver que la postura de Andrés Manuel López Obrador es simplemente inaceptable. Federico Reyes Heroles se va por la línea de denunciar el lenguaje que está apareciendo en las redes sociales y dice, habla de los ataques que se han hecho en contra de Leo Zuckerman y los ataques que se han hecho en contra de personalidades que escriben en los periódicos y que todo el mundo sabe que son judíos, a los que se les dicen insultos verdaderamente infamantes, que hablan, dice Federico Reyes Heroles, de mentes que están dominadas por el odio. Dice, a mí me ha impactado mucho esto y me ha impactado mucho una frase, dice, que está ahora en el Twitter, que dice, haz patria, mata a Peña. Dice, esto me parece que es verdaderamente inquietante porque nunca falta alguien que totalmente dominado por las emociones y las circunstancias se siente con el derecho de intentar hacer algo contra otra persona. Dice, y esto es verdaderamente peligroso y esto lo está provocando Andrés Manuel López Obrador. Sus propios seguidores se muestran cautelosos ante estas declaraciones de Atenco. Se muestran cautelosos porque se dan cuenta de que pareciera que Andrés Manuel López Obrador está cayendo como cautivo de los grupos extremistas que en un momento dado pueden incluso arrebatarle al PRD, al partido, su liderazgo y pueden asumir una función que descalifique al PRD delante de la sociedad con consecuencias que para el PRD serían verdaderamente terribles para el futuro. Entonces,
aún varios de los seguidores de López Obrador están cautelosos ante esto y no se han mostrado entusiastas seguidores, ¿no? Hay algunos que están diciendo que públicamente que respaldarán a López Obrador en tanto López Obrador siga su protesta por las vías que la ley establece. Y bueno, en este sentido tendrían toda la razón, porque el reclamo de hechos que son reprobables hasta sus últimas consecuencias de acuerdo a la ley, a mí me parece que está bien, pero todo el mundo dice, y hasta ahí, porque ya se dieron cuenta de que estos señores no están esperando eso. Ellos ya tomaron la decisión de que no van a permitir la llegada de Peña Nieto al poder y van a exigir la anulación. El día de antier, en una entrevista celebrada en televisión por la CNN México, por Carmen Aristegui hablaba con Víctor Alcocer, y Alcocer, que es gente del PRD, le decía a una muy entusiasta partidaria de la anulación, que es Carmen Aristegui, le decía: no, Carmen, es que lo que tú estás proponiendo es insensato. Imagínate que fuera posible lo que dices. Nos tendríamos que ir a un interinato que tendría que durar 2 años. Se tendría que convocar a otra elección para dentro de 2 años. Y las reformas que le hacen falta al país, ¿quién las va a hacer? ¿Cómo se van a resolver? Y México no está para esperar 2 años a ver qué cosa se puede resolver. Dice, eso sería verdaderamente desastroso si llegara a implementarse. Es una gente del PRD que está con mucha claridad y sensatez dándose cuenta de que por ahí no se llega muy lejos. Pues el escenario se está volviendo inquietante, los medios lo están manejando con mucha cautela y tal vez por eso no lo percibimos, pero sin duda estos acuerdos de Atenco, si llegan a operar en la práctica y sobre todo si atraen una multitud, pueden llegar a ser en fecha muy próxima motivos de desestabilización de bastante seriedad en el país. Si les parece, lo dejamos ahí, si seguimos la semana próxima.